Bienvenidos de nuevo a mi canal. Como saben, hoy hemos estado explorando el intrigante misterio que rodea a Can Yaman y la posibilidad de que haya olvidado parte de su vida. En esta tercera y última parte vamos a profundizar aún más en el tema, analizando el papel de la terapia, los posibles mecanismos de defensa y el impacto de la fama en la salud mental. Prepárense porque la historia se pone cada vez más interesante. **** El papel de la terapia, una posible vía para la sanación, ****. Si la amnesia fuera una realidad, o incluso si Can Yaman estuviera lidiando con problemas emocionales profundos, la terapia sería fundamental. La terapia ofrece un espacio seguro y confidencial para explorar los traumas, las emociones y los recuerdos que podrían estar detrás de la amnesia o de otros problemas de salud mental. Tipos de terapia. Existen diferentes tipos de terapia que podrían ser útiles en el caso de Can Yaman. Terapia cognitivo-conductual, emoticono besos. Esta terapia se centra en identificar y cambiar los patrones de pensamiento y comportamiento negativos. Podría ser útil para tratar la ansiedad, la depresión y otros problemas emocionales que podrían estar relacionados con la amnesia o con el estrés de la fama. Terapia psicodinámica. Esta terapia se centra en explorar el inconsciente y en identificar los conflictos y traumas del pasado que podrían estar afectando el presente. Podría ser útil para tratar la amnesia y para ayudar a Can Yaman a entender sus emociones y a recuperar sus recuerdos. Terapia EMDR, emoticono besos. Esta terapia se utiliza para tratar el trauma. Podría ser útil para ayudar a Can Yaman a procesar experiencias traumáticas del pasado y a reducir los síntomas de estrés postraumático. El proceso terapéutico. El proceso terapéutico implicaría varias etapas. 1. Evaluación. El terapeuta evaluaría la situación de Can Yaman, incluyendo su historial médico, sus síntomas y sus objetivos terapéuticos. 2. Establecimiento de una relación terapéutica. El terapeuta establecería una relación de confianza y confidencialidad con Can Yaman. 3. Exploración de los recuerdos y las emociones. El terapeuta ayudaría a Can Yaman a explorar sus recuerdos, sus emociones y sus experiencias del pasado. 4. Desarrollo de estrategias de afrontamiento. El terapeuta ayudaría a Can Yaman a desarrollar estrategias de afrontamiento para manejar el estrés, la ansiedad y otros problemas emocionales. 5. Recuperación de recuerdos, emoticono besos. Si la amnesia fuera una realidad, el terapeuta podría ayudar a Can Yaman a recuperar sus recuerdos, utilizando técnicas como la hipnosis o la visualización guiada. Beneficios de la terapia. La terapia podría ofrecer a Can Yaman numerosos beneficios. Reducción de los síntomas de ansiedad y depresión. La terapia podría ayudar a Can Yaman a reducir los síntomas de ansiedad y depresión, que podrían estar relacionados con el estrés de la fama o con la amnesia. Mejora de la autoestima. La terapia podría ayudar a Can Yaman a mejorar su autoestima y a desarrollar una imagen más positiva de sí mismo. Fortalecimiento de las relaciones. La terapia podría ayudar a Can Yaman a fortalecer sus relaciones personales y a construir relaciones más saludables. Recuperación de recuerdos, emoticono besos. La terapia podría ayudar a Can Yaman a recuperar sus recuerdos, lo que podría mejorar su bienestar emocional y su calidad de vida. Mecanismos de defensa. ¿Cómo nos protegemos del dolor? La mente humana tiene mecanismos de defensa que nos ayudan a proteger de las emociones y experiencias dolorosas. En el caso de Can Yaman o de cualquier persona que esté lidiando con el estrés de la fama o con un trauma, estos mecanismos de defensa podrían ser más activos que nunca. Amnesia. Como ya hemos visto, la amnesia es un mecanismo de defensa que nos permite olvidar recuerdos dolorosos o traumáticos. Negación. La negación es un mecanismo de defensa que nos permite rechazar la realidad. Represión. La represión es un mecanismo de defensa que nos permite mantener los pensamientos y sentimientos dolorosos fuera de nuestra consciencia. Proyección. La proyección es un mecanismo de defensa que nos permite atribuir nuestros propios sentimientos y pensamientos a otras personas.
Asterisco 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 racionalización asterisco asterisco La racionalización es un mecanismo de defensa que nos permite justificar nuestros pensamientos y acciones. Asterisco 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 desplazamiento asterisco asterisco El desplazamiento es un mecanismo de defensa que nos permite transferir nuestros sentimientos a otra persona u objeto. En el caso de Kahneman, es posible que haya utilizado varios de estos mecanismos de defensa para protegerse del estrés de la fama o de un posible trauma del pasado. Analizar su comportamiento y sus declaraciones en entrevistas podría revelar qué mecanismos de defensa ha utilizado con más frecuencia. Asterisco asterisco El impacto de la fama en la salud mental, una real idad innegable asterisco asterisco. La fama puede ser una experiencia abrumadora. La constante atención de los medios, la presión de cumplir con las expectativas del público, la falta de privacidad y la exposición constante pueden afectar negativamente la salud mental de una persona. Asterisco 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 estrés asterisco asterisco La fama puede generar un gran estrés. La necesidad de mantener una imagen impecable, la presión de cumplir con los plazos y los compromisos, y la falta de tiempo libre pueden provocar estrés crónico. Asterisco 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 ansiedad asterisco asterisco La fama puede generar ansiedad. La preocupación constante por la imagen pública, el miedo al fracaso y la incertidumbre sobre el futuro pueden provocar ansiedad. Asterisco 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 depresión asterisco asterisco La fama puede generar depresión. La soledad, el aislamiento, la falta de control sobre la propia vida y la pérdida de la identidad personal pueden provocar depresión. Asterisco 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 trastornos de la alimentación asterisco asterisco La fama puede aumentar el riesgo de trastornos de la alimentación. La presión para mantener una imagen física perfecta y la crítica constante pueden provocar trastornos de la alimentación. Asterisco 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 abuso de sustancias asterisco asterisco La fama puede aumentar el riesgo de abuso de sustancias. El estrés, la ansiedad y la depresión pueden llevar a las personas a recurrir al alcohol y las drogas para sobrellevar la situación. Es importante que las celebridades tengan acceso a apoyo profesional para poder hacer frente a los desafíos de la fama. La terapia, el apoyo social y el autocuidado son fundamentales para mantener una buena salud mental. Asterisco asterisco el futuro de Kahneman, ¿qué le depara? Asterisco asterisco. Si Kahneman estuviera lidiando con problemas emocionales, o incluso si sufriera de amnesia, el futuro estaría en sus manos. Con el apoyo adecuado y con la ayuda de profesionales de la salud mental, podría superar cualquier obstáculo y seguir disfrutando de su éxito profesional. Asterisco 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 recuperación y sanación asterisco asterisco Si Kahneman está lidiando con problemas emocionales, la terapia podría ser clave para su recuperación y sanación. Con la ayuda de un terapeuta podría aprender a procesar sus emociones, a superar sus traumas y a construir una vida más plena y satisfactoria. Asterisco 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 éxito profesional continuo asterisco asterisco a pesar de cualquier problema personal, Kahneman podría seguir teniendo éxito en su carrera profesional. Con el apoyo de sus amigos, familiares y fans, podría seguir trabajando en proyectos emocionantes y compartiendo su talento con el mundo. Asterisco 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 una vida personal equilibrada asterisco asterisco con la ayuda de la terapia y con el apoyo de sus seres queridos, Kahneman podría construir una vida personal equilibrada, donde pueda disfrutar de sus relaciones, de sus pasatiempos y de su tiempo libre. Asterisco 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 tomar el control de su narrativa asterisco asterisco la fama a menudo implica que otros cuenten tu historia. Si Kahneman decide buscar ayuda y compartir su experiencia, podría tomar el control de su narrativa y ayudar a otros que puedan estar pasando por situaciones similares. Asterisco asterisco conclusión final, un llamamiento a la empatía y la comprensión asterisco asterisco. Llegamos al final de esta serie de vídeos sobre Kahneman y la posible amnesia. Hemos explorado las teorías, analizado las pistas y reflexionado sobre el impacto de la fama en la salud mental. Es importante recordar que todo esto son especulaciones y que solo Kahneman sabe la verdad sobre su vida. Sin embargo, lo que sí podemos decir con certeza es que detrás de la fama y el éxito, a menudo hay historias complejas y profundas. Es importante ser empáticos, comprensivos y respetuosos con las personas que están lidiando con problemas emocionales. La salud mental es fundamental y debemos crear una sociedad donde buscar ayuda sea algo normal y aceptado. En el caso de Kahneman, independientemente de lo que esté sucediendo en su vida, le deseamos lo mejor. Esperamos que encuentre la felicidad, la salud y el bienestar. Asterisco asterisco despedida y agradecimiento asterisco asterisco.
Y con esto, llegamos al final de esta serie de vídeos. Quiero agradecerles a todos por acompañarme en esta exploración sobre el misterio de Can Yaman. Espero que les haya gustado y que hayan reflexionado sobre el tema. No olviden darle un me gusta al vídeo, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita para no perderse ningún vídeo nuevo. Déjenme sus comentarios. Me encanta leer sus opiniones y saber qué piensan sobre este tema. Un abrazo enorme y hasta la próxima. Nos vemos en un nuevo vídeo lleno de misterios y curiosidades. Adiós.